Bueno, mis amigos, vamos a entrar en esta carta que ha cursado hoy el presidente del Senado, que ha tomado por sorpresa al país y que tiene a todo el mundo hablando de la misma. Como yo sé que este público nuestro es un público inteligente, aquí nadie se chupa el dedo en el país, vamos a hablar con claridad de lo que está pasando en este esfuerzo. Por eso yo he invitado a este grupo de profesionales. Aquí está el exsecretario de Hacienda, Paquito Páez. Paco, gracias por estar con nosotros. Invité a un exfiscal especial independiente, que es el licenciado César López Cintrón, a quien respeto muchísimo. César, bienvenido. Y sigo con el panel político, además de Anabel y Denise, para entender lo que está ocurriendo con esta carta. Y entonces voy a ir con Colbert para que un poco la pueda resumir y usted la pueda entender en su casa y vea la magnitud de esto, y después vamos a entrar en el detalle, porque aquí, vuelvo y repito, aquí se está jugando pelota dura de verdad en esta carta y hay insinuaciones muy serias. Colbert, dame los detalles, el resumen de esta carta. Así es, Ferdinand. En primer lugar, esto es una carta del presidente del Senado dirigida al secretario de la Gobernación. Es una carta donde hace preguntas. Esto es importante porque el secretario de Gobernación pues deberá responder. Obviamente no hay conclusiones. Sí hay datos que parece que se han estudiado por mucho tiempo con reuniones, con personas, con entidades, con dinero en términos de contratos y demás. ¿Qué básicamente es lo que plantea esta carta? El tema central es el vínculo que tuvo un momento dado en su vida profesional el licenciado Francisco Domecq con la empresa Politán, que es una empresa de cabildeo. Y lo que plantea es que una vez sale de esa empresa y entra al gobierno, cómo ha mantenido o no vínculos con esta firma, no en términos directamente del gobierno, sino a través de contratistas o personas que someten propuestas al gobierno de Puerto Rico. Según el presidente del Senado, estos son datos de la carta, para el año 2024, es decir, antes de esta administración, la firma Politán representaba empresas que habían obtenido contratos en el gobierno de Puerto Rico ascendentes a 99 millones de dólares para ese momento. Para el año 2025, un año después, los contratos de los clientes, según el presidente del Senado, aumentaron a 168 millones de dólares, obviamente una diferencia básicamente de 83 millones de dólares. ¿Cuáles son los temas que él pide o hace preguntas de vínculo de esta empresa Politán con bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica y con firmas que antes asesoraron a los bonistas y que ahora asesoran al gobierno de Puerto Rico? También hace preguntas sobre empresas que hacen contratos con el Departamento de Salud y la alegada intervención o participación de personas que en un momento dado trabajaron para la firma de Politán. También se habla de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, el Departamento de Educación, y esta es bien interesante porque esta no se había conocido, sobre la industria del ron. Según la carta, preguntan sobre el vínculo de esta firma Politán con la compañía Bacardí y el hecho de que el gobierno no quiere dar, según el presidente, o por lo menos la carta pregunta, el dinero del aumento en los arbitrios del ron, más de 100 millones para el retiro de la policía, y pretende distribuirlo entre las compañías distribuidoras de ron, que resulta que una de ellas es cliente de Politán. Ese es el planteamiento o las preguntas que hace el presidente del Senado. Y señala también que hay personas de segundo y tercer nivel alegadamente tomando algún tipo de participación en procesos decisionales. Hay una pregunta que no se hizo y que yo creo que merece respuesta. Si esto fuese cierto, que no lo sabemos y que se verá el martes, pero sobre todo el señalamiento de los segundos o terceros funcionarios en las agencias, la pregunta es: ¿dónde están los jefes de agencia? Los secretarios. La respuesta que tienen que dar los secretarios, porque si un segundo o tercer nivel, un funcionario toma decisiones por encima del secretario, al que hay que votar, además del segundo y el tercero, es al propio secretario si permite una cosa como esa. Y no hay, hasta este momento, interrogantes sobre ninguno de estos secretarios que están a cargo de esta función, y me parece que el martes debe de también mandarse a buscar a todos esos secretarios si resulta que esa información se confirma. Pasamos con Ferdinand. Bueno, pues es interesante. O sea, usted está trayendo ahora a otra gente al juego. Está trayendo a aquellos jefes de agencia que recibieron instrucciones y hicieron cosas allí. Y lo han permitido. Ajá. Pero quiero darle el primer turno de pregunta a Denis. ¿Alguna pregunta que a ti te parezca muy interesante de esas 70 y pico que planteas? Son 72 preguntas, pero también hay muchas premisas, lo que significa que es que el presidente del Senado conoce el tema y las preguntas van dirigidas específicamente a revelar cosas. Por ejemplo, me llama mucho la atención la parte de los contratos de salud. Él está estableciendo las preguntas de que
ACES le otorgó 97.6 millones de dólares a la compañía MMM y que eso representa 38.7 millones sobre los recibidos en el 2024 y que hay personas de Politank, en este caso Elisa Muñoz, que le establece la pregunta 12, que se reúnen con ACES y con Víctor Ramos. Aquí evidentemente le está planteando un conflicto de interés. César, ¿cómo lo ves tú, César? Bueno, en ese punto en particular eso es lo que está tratando de plantear. Yo quería poner por delante que Tomás es la persona que mejor usa el poder en Puerto Rico, de eso no hay ninguna duda. La otra duda que yo creo que nadie debe tener es que todas las preguntas que hace Tommy ahí tiene todas las contestaciones ya y le está advirtiendo a Domenech dos cosas principales. Primero, te estoy dando la premisa de lo que yo te voy a preguntar, que eso es la primera vez que se ve en un proceso legislativo, porque tú no le anticipas a un testigo qué es lo que tú le vas a preguntar. Así que le estás diciendo, yo sé cada contestación de esas preguntas. Prepárate bien. Y a lo último te dice, ten cuidado cómo las vas a contestar. Así que a mí me parece que el asunto que se plantea ahí de lo que tú has visto, de lo que tú has visto, de las interrogantes, preguntas, o sea, lo que él plantea, ahí está planteando corrupción. Está planteando corrupción y está posible corrupción, vamos a decir. Claro, posible corrupción, claro. Y está planteando posible conflicto de interés, porque él va a tener que explicar cómo, si él se inhibió en alguno de esas contrataciones, quién lo sustituyó al suscribir esos contratos, qué instrucciones tuvo de él, si tuvo alguna. Yo quiero un paso más atrás, porque me parece que el elefante blanco de toda esta premisa viene un paso antes, que es qué pasó finalmente con la compraventa del negocio Politank. Correcto. Como nunca se supo si hubo el pago o no. Entonces quiero preguntarles si se puede evidenciar de alguna manera que a Francisco Domenech no se le pagó la totalidad de lo que alegadamente vendió del negocio y el pago estaba sujeto a un pago futuro, y entonces se incluye que obviamente la posibilidad de ese pago futuro está atado a que a la empresa le vaya bien. Por lo tanto, en la medida que tenga más clientes en el gobierno, hay más capacidad para pagarle lo que se le debía. ¿Qué posibles actuaciones éticas, delictivas o puede haber si ese fuese el escenario? Precisamente yo creo que eso es lo que se insinúa. Va a tener, aunque no están esas preguntas específicas que usted dice, yo no tengo duda que se le van a hacer. O sea, porque el negocio que él hizo con Politank, no hay duda de que le van a preguntar. Denise. Aparezco, usted fue secretario de Hacienda y aquí en múltiples instancias habla de la incapacidad que ha tenido AFAF, por ejemplo, para someter los informes financieros fiscales. ¿Usted vio la carta? Sí. ¿Que le llama la atención esa poca diligencia que sostiene el presidente del Senado? Bueno, lo que pasa es que se agrava un poco, particularmente después de abril del 2024, que es la última fecha donde el gobierno de Puerto Rico emite estados financieros auditados del gobierno, unos 3 meses después de mi renuncia. Ya van casi 2 años desde que el gobierno no emitió ese último estado financiero y ciertamente es fundamental, no tan solo por salir de la Junta y por cumplir con los mercados que emiten valores, como en el caso de los mercados municipales, sino también por una sana gerencia para poder tomar decisiones con información auditada e información más oportuna. A Pichi, te quería preguntarle a Pichi, hay las preguntas, usted disculpe, pero es que hay tantas preguntas, los 44, 45, 46, 47 son compromisos programáticos y él entra incluso en el asunto de la parguera y los vehículos todoterreno y que le identifique dónde el plan de gobierno esté ese compromiso. Parece ser una pullita que envía ahí para decirle no te voy a aprobar esa legislación. Bueno, de esa legislación que ya él eliminó, o sea, exacto. El Senado, por ejemplo. Pero que la gobernadora ha dicho que la va a volver a someter. Así que eso es política pública y obviamente, o sea, no es política pública porque no está en la plataforma del PNP. O sea, si vamos a la plataforma del PNP, esos ítems que el presidente está mencionando ahí no estaban en la plataforma. Eso no significa que un legislador o la gobernadora lo entren a discusión, es una realidad, y que el legislador entonces decida como quiera decidir, porque no estamos atados a votar o no votar por algo. Déjame traer un tema para que tú participes, Luis Javier, te voy a dar a todo el mundo. Pues vamos a hacer esto más simple, porque, vuelvo y repito, a mí me gusta hacer las cosas bien claro y que la gente pueda entender en la casa. Lo que está insinuando el presidente del Senado aquí es, vamos a jugar pelota dura. Aquí nadie se chupa el dedo. Lo que está diciendo el presidente del Senado es
que desde la compañía que dirigía el señor Domenech, hay gente cabildeando intensamente por sus clientes, y estos clientes que heredó o que adquirió la compañía Politán recientemente han incrementado dramáticamente sus ingresos en 85 millones de dólares más. Entonces hace interpretaciones directas de gente que trabajaba en la compañía, que ahora están dirigiendo oficinas de subasta. O sea, hay señalamientos. Y partiendo de la premisa de lo que dice el fiscal, Tomás Rivera Chat debe tener emails, debe tener cartas, debe tener testimonios, debe tener, o sea, debe tener como fiscal, debe tener todo eso. Mira, Ferdinand, y para esa línea era la que yo iba, porque esto parecería, ¿verdad? Más allá de conflictos éticos, esto es como un esquema, ¿verdad? Un esquema de corrupción para ayudar y beneficiar a un particular que nada más y nada menos era la firma que tenía Domenech. Hay un asunto que se quedó en el tintero en las vistas de confirmación de su esposa, y es que había un pagaré al portador de Politán por 4 millones a favor de esta familia. Que le debían. Y que le debían. Y yo siempre pregunté, y él hasta incluso dijo que me iba a demandar por eso, yo solamente pregunté si había ya cobrado esos 4 millones, pero lo más importante no es si los cobró, es si hay una cláusula de retracto para que una vez él salga de ser secretario de la gobernación pueda nuevamente comprar las acciones de un negocio que ahora ya no vale 4 millones, ahora vale 189 millones de dólares. Paco, ¿cómo tú ves todo esto? O sea, ¿cuán fácil es? O sea, hay un cuestionamiento sobre el desempeño de funcionarios públicos. ¿Cómo tú lo ves tú desde afuera ahora como el secretario? Yo creo ¿Cuántos años hace esto? Que ahí, cuando uno lee la carta, pues uno se lleva la impresión de que el que la redactó cuestiona con la integridad que se llevaron ciertos procesos de adjudicación a contratos, y también cuestiona la capacidad gerencial que se tiene el equipo para correr el andamiaje del gobierno de Puerto Rico. ¿Cuán fácil es demostrar ese video, lograr demostrar que eso ocurrió? Bueno, en esencia yo creo que son hechos, es cuestión de recordar qué fue exactamente lo que ocurrió y decir la verdad allí. No sé, hay algunas preguntas que yo puedo entender si levantaran el privilegio ejecutivo, porque hay preguntas que van más vinculadas a esa deliberación de política pública en algunas instancias. Tengo que decir que es la minoría. Creo que gran parte de esas preguntas deben y pueden ser respondidas sin tener que levantar el privilegio. Un ejemplo. Viene Tomás Rivera Chat y le pregunta, secretario, ¿usted estuvo reunido el día tal, a tal hora, con X persona, con ese secretario, hablando del contrato tal? Mira, pregunto. Esa es una pregunta, ¿verdad? Y entonces, el contrato, póngale que el secretario de la gobernación diga, yo nunca me he reunido con esa persona, o no es correcto. Y Tomás Rivera Chat puede decir, y este correo electrónico que yo tengo aquí, o esta foto, o lo que sea, ¿eso se puede dar allí, fiscal? Claro que se puede dar. Mira, es que si nos acordamos del caso de Víctor Fajardo, lo que se está planteando soslayadamente es lo mismo. Víctor Fajardo, dentro de todo el andamiaje, había unas corporaciones donde el beneficio que se recibían de los contratos retornaban a Víctor. Y eso es lo que está insinuando, me parece a mí, el presidente del Senado. Bueno, pero es que es cíclico, obviamente. Yo no digo que eso haya ocurrido. Estoy diciendo lo que hay detrás de eso es queremos averiguar si hay algo parecido a eso. Leyendo la carta y sin haber tenido el beneficio de la vista, yo no tengo duda de que esto va a terminar en un referido a justicia. Por supuesto. Por algún lugar. Y a los federales. Pero la secretaria de Justicia es supervisada por Domenech. Pues, pero es que si no, hay que ir a los federales. Aquí hay fondos federales en salud, en educación, a los federales. Si mi memoria no falla, el Senado tiene la capacidad de hacer referidos directamente al FEI, sin tener que pasar por el Departamento de Justicia. Una pregunta que te hago para ver si esto puede funcionar así también. A nosotros nos llega información de que todas aquellas compañías que por alguna razón u otra han perdido subastas con el gobierno de Puerto Rico y que señalan a la compañía de Politán, alegando ellos que intervinieron y que por eso perdieron la subasta, están llevando la información al presidente del Senado de todo lo que ha ocurrido y toda la evidencia. Pregunta, el presidente no puede llevar testigos allí. No puede traer... Pero puede citar personas. Pero puede citar personas. Que tengan conocimiento de algún asunto pertinente. Con documentos. O sea, pero esa persona que va donde el presidente dice, mira, aquí yo tengo toda la evidencia de lo que pasó en mi subasta, eso sí él lo puede utilizar.
Y podría utilizarlo después en otra vista pública. Y puede citar a las personas que tienen esa información, claro que sí. Sí. Porque Anabel y Paco. Sí, Francisco, aprovechar de que está aquí, también ha sido una controversia del día entre el presidente del Senado y la gobernadora el asunto de la información que se le pidió a Antonio Sagardía relacionado a sus facturas, pero que entiendo que lo que está en controversia es un asunto de los abogados que trabajan y las facturas, etcétera, no las planillas como tal. Esa información que es la que el presidente del Senado insiste que es la que solicitó y no la que la gobernadora ha dicho, eso se puede producir. Puedo entender ambas posiciones. El remedio, y probablemente si yo hubiese estado en Hacienda recibiendo esa solicitud, hubiese invitado al señor presidente a que acuda al tribunal y busque esa orden que saca de toda duda que se pueda proveer esa información a la rama legislativa. ¿Eso particularmente? ¿Es lo que tú has hecho como secretario? Probablemente porque vamos para un proceso totalmente público. Así que en ese sentido yo hubiese sido un poco cautelar, probablemente hubiese levantado el teléfono, le hubiese explicado mis planteamientos. Aunque no fueran las planillas y fuera simplemente lo que pasa es que parte de esa información puede formar, puede ser fundamental para preparar la planilla y tú puedes deducir cierta información de la planilla por ver esa información en la informativa. Bueno, señores, no tengo más tiempo. Gracias a los cuatro. Les agradezco todo este análisis que ha estado súper interesante. Voy a hacer una corta pausa. Regresamos con más de esto y también vamos a entrar en otro tema del juicio que está a punto de comenzar sobre el asesinato de esta joven allá en Aybonito, y venimos con eso rápido. No se nos vayan. Kimberly. Gracias, Ferdinand. Pero antes, ¿cree que la gobernadora asistirá a la comisión total? Usted escanee el QR Code y vote ya en nuestra encuesta. Claro, y quédese con nosotros porque truena contra secretarios de agencia. Nos adelanta en exclusiva Cheito Hernández lo que pasará mañana en la vista de centros de inspecciones. Así que usted quédese con nosotros.